Bueno, vamos a ver otro problema práctico en este caso. Vamos a usar un voltímetro mostrado en la figura, que es un voltímetro hecho con un medidor D'Arsonval que tiene una lectura a plena escala de 600 voltios y está especificado para 100 milivoltios 1 miliampere. ¿Ok? Básicamente tendríamos este medidor que cuando si midiera un voltaje de 600 voltios, él debería tener la plena escala. ¿Y cuál es el porcentaje de error en la lectura de la medida si se usa para medir el voltaje en el circuito B? ¿Cuál voltaje? Este voltaje B. Es decir, si cogemos el voltímetro y se lo colocamos aquí para medir este voltaje. ¿Qué sucede? Que cuando conectamos el voltímetro, este voltímetro va a cargar a esta red y va a modificar el voltaje B que aparece en estos dos terminales y se produce un error. Los voltímetros modernos casi no cargan las redes, pero en este caso vamos a ver que este voltímetro D'Arsonval sí cargaría la red y el error sería significativo, ¿no? Bueno, lo primero que vemos es que qué pasa si estuviéramos midiendo un voltaje de 600 voltios. Bueno, tendríamos una corriente a plena escala de 1 miliampere. Recuerden que el voltímetro se compone del mecanismo mismo, que se llama el movimiento del medidor, que es básicamente su resistencia interna, que aquí la llamé R2, y se agrega una resistencia RB para limitar la corriente a 1 miliampere. Ahora, si tenemos aquí 600 voltios y la corriente es 1 miliampere, la resistencia que estaría agregando el voltímetro al circuito sería equivalente a 600 kiloohmios, porque sería 600 entre 1 miliampere. Y queremos que, ¿cómo calculamos RB? Bueno, queremos que B0 en este caso, de plena escala, sea máximo 100 milivoltios, y eso es un divisor de voltaje, y nos da aquí la fórmula del divisor, y con eso calculamos RB. Entonces RB nos quedaría en función de R2. Ahora, R2 es la resistencia interna del galvanómetro D'Arsonval y que se calcula con los datos especificados, porque es para 100 milivoltios 1 miliampere, quiere decir que su resistencia interna es equivalente a 100 ohmios, 100 entre 1, 100 milivoltios entre 1 miliampere. Bueno, y sabiendo R2, calculamos RB y nos daría 599,9. Fíjense que RB más R2 nos darían los 600 kiloohmios del voltímetro. Entonces ese voltímetro va a cargar la red porque no es suficientemente grande para la red que está midiendo. Debería tener una resistencia equivalente mayor. Bueno, podríamos ver la resistencia que estaría viendo el voltímetro. Hacemos la fuente de corriente cero, es decir, la abrimos, nos quedaría 300, 100 y 500. Esto sería entonces 100 más 300 en paralelo con 500. Y nos da el orden del 222,22. Entonces aquí vemos por qué el voltímetro no es eficiente, porque él tiene una resistencia de 600K y la red tiene una resistencia equivalente de 222. Es decir, su resistencia no es suficientemente alta. Ahora tenemos que calcular B sin la carga del voltímetro. Es decir, si no conectamos el voltímetro, tendríamos la red sencilla que tenemos acá. Aquí para calcular B vamos a calcular primero, para simplificar, el voltaje aquí en paralelo con la fuente de corriente. Esto lo sumaríamos. Esto quedaría en paralelo con esto, que sería 200, y podríamos calcular B'. Este B' es distinto de este B. Y B' sería directamente 2 por 200, 400 voltios. Ahora, sabiendo que entre este punto y este punto aparecen 400, podemos calcular B con el divisor de voltaje. ¿Ok? Y nos da entonces que el voltaje sin carga, es decir, sin conectar el voltímetro, es 333,33 voltios. Ahora lo que hacemos, le conectamos el voltímetro. Cuando le conectamos el voltímetro, este voltaje ya no será B, sino lo llamamos B2. Y el voltímetro se comporta como una resistencia equivalente de 600K, que sería RM, 600 kiloohmios. Bueno, vamos a calcular B2,
que sería B2, sería la lectura que daría el voltímetro. ¿Ok? En este caso hacemos igual que antes, vamos a calcular el voltaje aquí, que lo llamamos B segundo prima. Tendríamos, 500 en paralelo con 600, luego sumado a 100 y luego todo en paralelo con 300, que sería estos cálculos, y nos da 166,216. Este sale directamente como 2000 amperes por la resistencia, 332,43. Y ahora usamos un divisor de voltaje, porque B2 sería este voltaje B2', que aparece aquí, con un divisor de voltaje, y nos daría B2 igual a 243,243. Fíjense que es mucho menor que los 333 que se midieron antes. El error sería B2 menos B entre B por 100%, que nos daría un error grande de 27% negativo. Y eso es debido a que tiene una resistencia interna equivalente pequeña de 600K comparada a la resistencia de la red que quiere medir. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de red resistiva. Nos dicen encuentra la resistencia vista por la fuente ideal de voltaje, esta fuente B sub B. Si B sub B es igual a 600 voltios, ¿cuánta potencia se disipa en el resistor de 15 ohmios? Sería este resistor de acá. Bueno, aquí en apariencia esto se ve como un poquito complicado. Uno tendería a pensar que, bueno, vamos a aplicar ecuaciones de malla y de nodos, pero lo podemos simplificar, ¿no? Básicamente aquí vemos que esta red que aparece acá, donde 60 está en serie con 140, es una red delta que se podría simplificar a una red Y. Entonces calculamos R1, R2 y R3 y colocamos la red que calculamos y nos quedaría entonces esta red en paralelo con esta otra de 38, 90 y 15. Y bueno, y luego iría el resto de la red. Luego, lo que vemos aquí es que, fíjense que ahora, una vez que hicimos la transformación, esta resistencia está en serie con esta. Entonces teníamos 24 más 38, 62, 60 más 15, 75. Entonces la red se ha simplificado. Y esta sería la última parte, 60 y 65 en serie con 85, 150. Entonces podemos hacer los cálculos sin plantear las ecuaciones de malla. Primero vamos a transformar esta red de 62, 75 y 90 otra vez en una red Y. R1, R2 y R3. Calculamos R1, R2 y R3. Y la colocamos en la red. Entonces la red nos quedaría de esta forma. ¿Y por qué ahora se simplifica? Fíjense que ahora esta resistencia queda en serie con esta y esta también. Entonces la red se sigue simplificando. Aquí nos quedaría la suma de esto, aquí la suma de esto y la suma de esto. Y al final entre A y B nos quedaría una resistencia equivalente de 120 ohmios. Que hemos simplificado la red entre A y B, ahora podemos calcular las potencias, porque conocemos, nos dan B sub B. Entonces sería B sub B al cuadrado entre 120, nos daría 3000 vatios. Y para calcular las otras variables tenemos que ir retrocediendo, ¿no? Por ejemplo, I sería B sub B entre 120, nos daría 5 amperios, que es la corriente que habíamos puesto aquí, de 5 amperios. Luego, usando el divisor de corriente, podemos hallar I sub 1. ¿Ok? Sabemos que por aquí van 5 amperios, entonces por tanto podemos hallar I sub 1 como I por esta resistencia entre esta
más esta. Entonces nos daría I sub 1,6 amperios. Luego podríamos hallar B sub AC, porque sabemos que por aquí va 5 amperios, mientras que por aquí iría I1, que es 1,6. O sea, estamos retrocediendo. Por tanto, B sub AC sería igual a R1 por 5 más R3 por 1,6. Este nos daría 150 voltios. Y luego podemos hallar el voltaje en la resistencia de 15, porque sabemos que entre A y C hay una resistencia equivalente de 75, y esa resistencia salía de aquí, de una resistencia de 60 sumada a una de 15, que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? De la de 75 es equivalente a una de 60 y 15, y esta es la que queremos ahora calcular, este voltaje. Que para calcular la potencia necesitamos la caída en el resistor de 15. Entonces hallamos B de 15 con el divisor de voltaje. Sería B sub AC por 15 entre 15 más 60, 75. Nos daría 30 voltios y la potencia saldría directamente como 60 vatios. A pesar de que la red se ve un poquito más complicada, en este caso, usando divisores de voltaje y de corriente, la hemos podido simplificar. Y transformación de redes resistivas de delta a Y. Bueno, entonces seguimos en el próximo video.